hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida y le invitamos a estudiar en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 1 al 27, que lleva por título Ezequías celebra la Pascua. Ya solamente nos faltan 6 capítulos de este libro, así es que ánimo. Por tanto, abra su Biblia y acompáñeme a leer los primeros 4 versos de este capítulo. 5 vamos a leer. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manases para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la pudieron celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no se había celebrado al modo que está escrito. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, exaltado y bendecido sea tu nombre, precioso Dios. Agradecemos en esta hora, Padre, la oportunidad que tú nos das de venir delante de tu presencia, primeramente con un corazón agradecido, Padre. Son grandes las bondades y las misericordias que hemos recibido de ti, Señor del cielo. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, Señor. Hemos visto tu mano, cómo nos ha guardado y nos ha cuidado, Señor del cielo, en esta semana, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, con gratitud, deseando escuchar tu palabra, Padre. Permite que podamos desglosar este capítulo, Señor mío y Dios mío, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Ezequías celebra la Pascua. La semana pasada vimos el comienzo de su reinado y podemos decir que Ezequías fue uno de los mejores reyes de las tribus de Judá después de David, su antepasado. Lo primero que hizo al tomar el trono fue restaurar el sacerdocio, porque estuvo desempleado por muchos años. Todo el tiempo en el cual su padre estuvo reinando, ellos no tuvieron participación. Ahora, reina Ezequías y su programa es totalmente opuesto al programa de su padre. Comienza santificando los sacerdotes. Esto les tomó aproximadamente una semana en santificarse, y después les ordenó que limpiaran la casa de Dios, que también les tomó 16 días para terminar de purificar la casa de Dios que había sido profanada por Acaz, su padre. Restituyó también la adoración de nuevo al verdadero Dios. Recordamos que tuvieron una asamblea en la cual ofrecieron ofrendas por el pecado de toda la nación y por el pecado de ellos mismos. Hubo una gran reconciliación del pueblo hacia Dios después de que las puertas de la casa de Dios estuvieron cerradas por tanto tiempo. Podemos decir que él redirigió a la nación de regreso a Dios, y al final del capítulo leímos que quedó satisfecho con el programa a pesar de que lo habían preparado en tan corto tiempo. Ahora, después de la reconciliación del pueblo con Dios, Ezequías se propone a celebrar la Pascua, que había sido ignorada por muchos años, y esto nos lleva al verso número 1. Dice: envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manases para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel.
Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Leímos en el capítulo anterior, el capítulo 29, verso 3, que Ezequías comenzó a reinar a los 25 años de edad en el mes primero, y le tomó a los sacerdotes 8 días para purificarse. Esto era un ritual que duraba aproximadamente 8 días. Cuando vamos al Nuevo Testamento, miramos a Pablo cuando regresó después de mucho tiempo a Jerusalén y quería testificarle a los judíos de lo que el Señor había hecho con él. Para poder entrar al templo y participar de la fiesta, tenía también que purificarse, y ellos mismos auspiciaban los gastos de otros jovencitos que quisieran o que debían de purificarse para participar de los 3 días de fiesta principales. Aquí estaba el sacerdocio que había estado desempleado, no habían tenido el tiempo para purificarse. Ezequías los mandó llamar para restaurar esa parte que se había perdido del sacerdocio, y lo primero que tenían que hacer era purificarse. Y cuando ponemos los 8 días de purificación y los 16 días que les tomó para limpiar la casa de Dios, habían pasado aproximadamente 3 semanas del primer mes en el cual tomó el reino Ezequías. Ahora, yendo a la ley de Moisés, dice que la Pascua debería de celebrarse el primer mes del año, el día 14. Podemos deducir que ya se les había pasado el tiempo para celebrar la Pascua. Tuvieron anteriormente la celebración de reconciliación del pueblo hacia Dios, pero ahora Ezequías quería celebrar la Pascua, pero ya no había tiempo. Lo bueno es que, yendo también a la ley de Moisés, hubo una situación similar a la que se enfrentaba ahora Ezequías, donde también ciertos hombres no se habían purificado, ¿verdad? Estaban ceremonialmente inmundos a causa de un muerto. Por tanto, vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, no es justo que nosotros no podamos participar de la fiesta del Cordero Pascual porque estamos inmundos. Y Moisés le dijo: déjenme preguntarle acerca de este asunto al Señor y yo les doy razón. Esto está en Números capítulo 9, verso 9, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas la comerán. Viendo que había esta flexibilidad de parte de Dios, lo habló con su consejo y decidieron mover la Pascua para el segundo mes, ya que ni los sacerdotes estaban listos, ni habían convocado a todo el pueblo, ni tampoco los hombres se habían purificado para participar de esta festividad del Cordero Pascual. Gloria al Señor. Ahora, la idea era de celebrar una vez más el renacimiento de el reino de Judá. Gloria al Señor. Recordamos que el significado primero, cuando el Señor habló con Moisés y le ordenó que todo el pueblo celebraran el Cordero Pascual,
fue en el 14 día del primer mes, pero aquí lo están celebrando en el segundo día, gloria al Señor. Y lo celebraron aquella noche en la cual el Señor le prometió a su pueblo que ese día lo iba a sacar de la esclavitud. Todo este ritual del Cordero Pascual tenía su tipología, era sombra de lo que había de venir. Ahora para nosotros Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. En 3 semanas, en 2 semanas de este domingo, vamos a estar celebrando la fiesta también del Cordero Pascual, gloria al Señor. Una gran tipología que encontramos de la celebración que el Señor le dio a Moisés a lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Moisés se le ordenó que sacrificara un corderito por cada familia para expiar el pecado de aquella familia y que la sangre fuera rociada en las puertas de su casa para que el ángel de la muerte pasara de largo, porque aquel día venía la plaga del primogénito, donde todo varón primogénito iba a morir. Pero el que tuviera la sangre untada de ese corderito en la puerta, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Lo mismo para nosotros ahora, merecíamos nosotros morir, sin embargo, el Padre vació el pecado de todo el mundo en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, gloria al Señor. Este es el significado. Era algo importante para Ezequías. Ese era el renacimiento de esta nación, por cuanto habían invalidado o habían ignorado esta celebración tan importante que el Señor le había dado al pueblo de Israel, que la celebraran perpetuamente, o sea que no podían dejar ningún año de celebrar la Pascua. Por eso Él tomó esta iniciativa, dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Este era un mandato de Dios, celebrarlo de esta manera. Proclamaron un decreto extendiendo la invitación a los de las tribus del norte. Las tribus del sur eran solamente 2 tribus, era Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus eran el reino del norte. Ahora, a esta etapa, en este tiempo, ya los asirios habían entrado y se habían llevado a la mayoría de la gente de las tribus del norte. Solamente quedaban algunos de ellos, lo que la palabra del Señor le llama un remanente, solamente era lo que quedaba. A esto les extendió la invitación de venir a participar de la festejación, de la celebración del Cordero Pascual. Y no era para someterse a Ezequías. Ezequías no les está diciendo: sométanse a mi reinado o sean parte de este reino. Les estaba invitando a ser parte de Dios, a reconciliarse con Dios. Mandó un pregón, mandó un mensaje haciendo esa invitación. Ahora, los del reino del norte no habían celebrado la Pascua por más o menos 340 a 350 años. Desde que había entrado el primer rey, después de que se dividió el reino, ahí entró la idolatría y jamás volvieron a celebrarle festividad al Señor, gloria a Dios. Ahora dice el verso 6, fueron pues correos con cartas, de aquí sale el nombre para el correo que nosotros conocemos hoy día de este capítulo. Fue pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente
remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Lo primero que este verso dice es un reto a volverse a Dios, con la promesa de que Dios se va a volver a ustedes, ¿verdad? Les está diciendo, ya sus familiares han ido cautivos. Esta es una promesa que vemos a través de la Biblia una y otra vez, la promesa de Dios de decir, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Siempre Dios nos ha dado la oportunidad de volver a Él, de cambiar nuestros caminos, de purificar nuestras almas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Ezequías no está siendo egoísta, está extendiendo este privilegio de venir y reconciliarse con Dios una vez más. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Vuestros padres, hablándole a los de las tribus del norte, ya estaban cautivos a manos de los asirios, se los habían llevado y los habían esparcido por todo el mundo antiguo. Ahora están en una situación desesperante, ellos están en cautividad y les dice, no sean como ellos, que fueron duros de corazón, duros de cerviz, y ahora están en cautiverio. Si Dios los dejó es por un propósito, vuélvanse a Dios. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Muchas veces, ¿verdad?, cuando alguien vuelve las espaldas al Señor, tarde que temprano va a comenzar a cosechar desolación o calamidades por resultado de su pecado. O de su rebeldía. Ellos, en vez de reconciliarse, ¿verdad?, muchas veces culpamos a Dios de nuestra calamidad. Nos cuesta examinarnos y darnos cuenta que lo malo que ha venido a nuestra vida es el resultado de que nos hemos desconectado de Dios. Y en vez de aceptarlo, comenzamos a culpar a Dios, y mucha gente se amarga contra Dios injustamente, porque solamente estás cosechando el mal que sembraste. En este estado se encontraban las tribus del norte, ¿verdad? Estaban en cautiverio, estaban cosechando el resultado de su maldad, pero amargados para con Dios. Dice, someteos a Jehová y venid a su santuario. Aquí la palabra someter quiere decir hacer un nuevo pacto. Apriétense las manos, ¿verdad? Esto en el Medio Oriente es muy común cuando hacen un negocio. Ahí están gritándose para un lado y para otro y parece que se estuvieran peleando, pero es que están negociando. Y después de acabar de negociar, pues se estrechan las manos y ese trato queda confirmado. Solo que esta palabra le está diciendo, vengan y estrechen la mano de Dios y hagan las paces con Dios, ¿verdad? Someteos a Jehová y venid a su santuario. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a estar en tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. Gloria al Señor. Es una invitación con palabras de amor. Dice su palabra que Él nos llama a Él con cuerdas de amor. Gloria al Señor. No con cables, con cuerdas de amor. Gloria al Señor. Ellos, como dije, ya habían experimentado juicio
pero aún había tiempo para buscar el rostro del Señor y hallar misericordia. Para los que habían sido llevados cautivos, para los que estaban en cautiverio. Los asirios eran gente mala y sanguinaria, expertos en torturar a sus reos. Les cortaban los oídos, les sacaban los ojos, le cortaban la nariz y hacían montones de carne de gente humana que mutilaban. Estaban en aflicción a manos de los asirios. Pero Ezequías les habla de la misericordia de Dios. Vuélvanse al Señor para que los que están en cautiverio, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros padres, hallen misericordia y Dios los regrese y los traiga de nuevo a casa y vuelva a ser de ustedes una nación. Gloria al Señor. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Aquí están los de Israel, ¿verdad? Como dice la palabra, duros de cerviz, duros de corazón, ¿verdad? Las palabras que Ezequías enviaba eran palabras de reconciliación, palabras de esperanza, palabras de perdón y de reconciliación. Sin embargo, a ellos se les hicieron chistosas, les causó burla. Después de enseñarles que el juicio que estaban recibiendo era por causa de sus pecados, eso les causaba risa. Se empeñaron a no escuchar. Igual que en nuestros días, ¿verdad? La gente escucha el mensaje de Dios y le causa risa, ¿verdad? Qué esperanzas, ¿verdad? Que Dios esté en su programa, o que la oración sea parte de su vida, o que leer la palabra del Señor, o que busquen respetar siquiera y honrar a Dios, ¿verdad? Estamos viviendo con una sociedad y una juventud que es ajena a las cosas de Dios, no tiene en cuenta a Dios. Hoy en día se cumple la palabra del Señor, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esta es la situación en nuestros días. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manases y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Hubo algunos que atendieron a la invitación. Gloria al Señor. Cuán importante es enviar el mensaje. Gloria al Señor. No todos van a acudir, pero siempre va a haber algunos que acudan al llamado de Dios. Ahora, hay la indicación que no todos vinieron con un corazón genuino ni arrepentido. Dijeron, bueno, nos hace bien salir de aquí, de nuestra tierra, e ir de vacaciones a Jerusalén. Atendieron y fueron al llamado. No todos eran sinceros. Dice el verso 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Vamos a mirar que hubo 3 grupos a los cuales, ¿verdad?, les llegó esta invitación. El primer grupo se burló, ¿verdad?, endureció su corazón. El segundo grupo fue por curiosidad, ¿verdad?, como el comercial. Algunos llegaron ahí por la Bud Light. En realidad no tenían el interés de escuchar las cosas de Dios, pero se dieron cita. Y el tercer grupo fue el que llegó y se entregó de todo su corazón, el que abrió su corazón al llamado de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y preguntar en este día en cuál grupo estamos nosotros, el que acudió al llamado de Dios, el que fue solamente por ir, o el que está lejos todavía de las cosas de Dios y se burla, ¿verdad?, de las cosas del Señor. Dice el 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo,
una vasta reunión. Una multitud acudió al llamado de Ezequías o al llamado de Dios. Siempre que nos invitan a la casa de Dios, no es la persona la que nos invita, es Dios quien está usando a esta persona para extendernos una invitación. Aquí no es Ezequías, en realidad es el Señor el que está tratando de traer a su pueblo de regreso a Él. Gloria al Señor. Dice, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, ¿verdad? Ese corderito que había que apartar por 3 días para asegurarse que no tuviera mancha ni arruga ni ningún defecto para poder sacrificarlo. Un corderito pequeño que la familia lo pudiera consumir, y si eran muy poquitos los de la familia tenían que juntarse con otra familia para poder terminárselo. Dice, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Su vergüenza era por el tiempo que estuvieron fuera de la casa de Dios, que descuidaron su privilegio como sacerdotes de Dios. Y permitieron que bajo el reinado de Acaz la casa de Dios estuviera cerrada. Dice, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Mucha gente llegó, atendió al llamado, pero no tuvieron tiempo o no se purificaron. Aún muchos de los sacerdotes no se habían purificado. Por tanto, los levitas, que todos son apartados para el sacerdocio, pero vamos a mirar que cada uno tenía su tarea. Pues en esta ocasión aún los levitas, ¿verdad?, que no eran sacerdotes, que estaban ahí más que nada como cantores o ayudantes, también, ¿verdad?, se arremangaron porque estaban purificados para celebrar los sacrificios y rociar también con ellos, purificar a la gente que no había tenido el tiempo de purificarse para poder participar de festividad. Gloria al Señor. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Iscar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Estos que comieron del sacrificio no debieron de participar. En realidad ellos habrían de morir por haber celebrado el Cordero Pascual sin purificarse. Ahora, entendamos que estos que habían venido de las tribus del norte, que nos menciona aquí, de Zabulón, de Isaacar, de Efraín, Manases, no tenían ni idea de lo que se trataba la celebración. Por, como dije anteriormente, 340, 350 años no habían celebrado la Pascua en el reino del norte. Ellos llegaron y participaron, ¿verdad?, sin saber, pero en realidad, conforme la ley de Moisés lo dictaba, ellos debieron de morir. Sin embargo, vamos a mirar que el rey ora por ellos al Dios clemente, al Dios misericordioso. Dice, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, ¿verdad? Oró por ellos con sinceridad. Se sintió responsable, dijo, Señor, yo los traje aquí y ellos no han entendido la importancia de purificarse, sé propicio para que no mueran, ¿verdad? Obviamente no han limpiado su cuerpo porque el ritual de la purificación era lavarse en una forma ceremonial y eran 8 días que duraba este ritual.
Pero aquí, aunque sus cuerpos no están limpios, Señor, mira que su corazón tiene el deseo de participar y en su corazón están preparados, aunque en su cuerpo natural, en su carne, no lo están. Gloria al Señor. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Ezequías no juzgó, mostró misericordia. Nosotros hoy en día miramos a una hermanita que se para en el altar y ya no la estamos comiendo porque se paró con pantalón. O el hermano barbón que se subió a tocar, no se cortó la barba. O el otro que no trae corbata, ¿verdad? Estamos juzgando. Y no se trata de eso. Mire, aquí el rey no juzgó, oró por ellos para que el Señor fuera propicio a ellos. Gloria al Señor. Dice, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Gloria al Señor. Mire que a causa de este pecado pudo venir una enfermedad a la gente que no se había purificado, ¿verdad? Yendo al Nuevo Testamento, cuando se estaba celebrando la cena del Cordero, la Santa Cena en una forma mala, ¿verdad? La gente estaba usando la cena para venir y hartarse, ¿verdad? De la manera en que la estaban celebrando, y no era para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba celebrando mal, ¿verdad? Y Pablo la tuvo que corregir. Y él dijo ahí en 1 Corintios capítulo 11, por eso algunos están enfermos y otros han muerto porque estaban tomando la cena del Señor indignamente. Aquí también el participar del Cordero Pascual era indignamente, por lo cual merecían la muerte, ¿verdad? Y dice aquí que Dios escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo, ¿verdad? No sabemos de qué enfermedad lo sanó, pero obviamente lo sanó. Gloria al Señor. Dice, así los hijos de Israel que están en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cuando con instrumento resonaban a Jehová. Y hablando de los panes sin levadura, ¿verdad? La levadura es símbolo del pecado, los panes no deberían de llevar, no deberían de estar leudados, eran panes como galleta sin levadura. O sea que no podía haber pecado. Sin embargo, toda esta gente no se purificó y Dios hizo con ellos misericordia. Una excepción en el Antiguo Testamento, gloria al Señor. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Un gran avivamiento espiritual. Pudieron sentir el respaldo de Dios en lo que Ezequías se propuso hacer. Dios lo respaldó. No murió nadie a causa de su pecado. Ahora, todos los días de esta fiesta estuvieron conectados con el Dios de sus padres y estaban contentos los que atendieron al llamado de Dios. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Nadie se quería regresar a sus casas. El ambiente que había ahí en Jerusalén, en la casa de Dios, era algo glorioso. El canto, la música, miramos en el capítulo anterior que habían despolvado el himnario de David y estaban cantando de nuevo los salmos, gloria al Señor, los sacrificios continuos en la mañana y en la tarde, ofreciendo ofrendas por el pecado y reconciliando al pueblo con Dios, gloria al Señor. Se quedaron otros 7 días, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos
y 7,000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Ahora había más sacerdotes para ofrecer los sacrificios, ya no estaban enguasados ahí con tanto trabajo. Y Ezequías de su propio ganado donó para los otros 7 días. Recordemos que había que alimentar a toda esta gente. No sabemos cuántos millones se dieron cita en aquel lugar para celebrar esta primer fiesta del Cordero Pascual en el primer año del reinado de Ezequías. Gloria al Señor. Y dice, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y ya nosotros hemos estudiado anteriormente la inauguración del templo en los días de Salomón, fue algo glorioso, y aquí, ¿verdad?, se está replicando de nuevo esa algarabía y ese gozo. Gloria al Señor. Todos felices, un sentimiento espiritual. Déjeme decirle que el gozo es espiritual. El gozo solamente viene de parte de Dios. Usted no puede estar gozosa si no Dios le manda el gozo de lo alto. Gloria al Señor. Puede estar feliz, y la felicidad es pasajera. Depende de la situación. Está en una fiesta, está feliz, pero después que se termina la fiesta, ya no hay esa felicidad. Se va a Disneylandia, también se siente feliz por el día, pero regresa y esa felicidad ya no está. El gozo es permanente, gloria al Señor. Y muchas veces aún en medio de la adversidad se puede sentir el gozo del Señor, gloria a Dios. Si no ha experimentado el gozo del Señor, pídaselo, gloria a Cristo Jesús. Dice, después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Gloria al Señor. Qué hermoso es escuchar que nuestra oración ha sido escuchada. Gloria a Dios. El pueblo oró, bendijo al pueblo para despedirlo. Posiblemente no se quería ir, y ya el rey dijo, ok, chirrín, chin, chin, cada quien para su casa. Los bendijo, gloria al Señor. Fue algo glorioso, pero la presencia de Dios estuvo ahí, gloria al Señor, y escuchó su oración. Y déjeme decirle que la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesús también nos promete que Él va a escuchar nuestra oración y la va a contestar también. Gloria al Señor. No se pierda el siguiente capítulo, ¿verdad? Donde sigue, ¿verdad?, la celebración. Vamos a ver que no fue solamente un momento de emoción de Ezequías. Él restablece la adoración y el sacerdocio continuo al Señor. No se lo pierda. Vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos, Señor del cielo, tu presencia, tu ayuda, Señor, tu dirección, Padre Santo. En esta hora también yo bendigo a tu pueblo ahí donde se encuentra, Padre. Mira al que está enfermo, al que está necesitado, al que está ansioso, al que está deprimido, Señor, al que está luchando con algún deseo de la carne, Padre, ayúdalo a vencer sobre ese deseo, Padre. Que tu Santo Espíritu le ayude a conquistar sobre esta carne, bendito Dios. Gracias por tu bendición gloriosa, Señor del cielo. Gracias por la provisión. Mira al que está necesitado, Padre Santo, súplele para sus necesidades. Que tu presencia, Señor del cielo, nos acompañe en esta semana también, Padre. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra bendecida y excelente semana. Dios les bendiga.